revelado. Increíble encuentro, un papá soltero y una CEO descubren caminos transformadores. Las luces de Los Ángeles titilaban como un mar de estrellas, pero para Nicolás, su mundo parecía un lugar sombrío. A sus 35 años, sus manos eran un mapa de callos, de horas desmenuzadas en el taller mecánico, su refugio y cárcel al mismo tiempo. Todo giraba en torno a Valentina, su brillante hija de 15 años. Una adolescente con el fuego en los ojos que soñaba con curar vidas. Pero esos sueños parecían flotar inalcanzables en un cielo limitado por las complicaciones financieras y sus temores como padre soltero. Esa mañana, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó acerca de Sofía, la CEO que venía a cambiarlo todo. «Papá, escúchame», exclamó Valentina al llegar a casa, su entusiasmo rebosante. «Sofía va a ayudarnos a todos. Están buscando mentores para guiarnos». Pero para Nicolás, la luz de esa promesa brillante era un aviso de peligro. Su corazón se oponía a la idea de que una mujer tan exitosa pudiera tener un lugar en sus vidas. ¿Qué sabía ella de sacrificios? ¿De perder todo y aún pelear para no rendirse? Ese ímpetu descontrolado lo llenaba de dudas. Las horas se convirtieron en días y Valentina insistió en unirse al programa. Nicolás sintió que el impulso de su hija era una ola arrasadora. No podía frenarla, pero una parte de él clamaba que Sofía representaba un mundo ajeno a los valores que había intentado infundir en ella. «Eres fuerte, trabajadora, pero no todo lo que brilla es oro», pensó mientras veía a Valentina correr al encuentro de su futuro con una sonrisa y la mirada iluminada. Cuando llegó el día de la primera reunión, Nicolás se quedó al final de la sala. Con su overol manchado y las manos aún con residuos de grasa, observó a Sofía hablando a un grupo de adolescentes en el pequeño salón del barrio. Su carisma era innegable, pero cada palabra que pronunciaba, cada historia de éxito, como escalaba en la vida, retumbaba en el pecho de Nicolás como dardos afilados. «No te olvides de dónde vienes», le susurró una voz interna, una advertencia que no podía ignorar. Las cosas se complicaron aún más cuando Nicolás, en un giro del destino, perdió su trabajo en el taller. Sin ingresos, el peso de sus responsabilidades lo doblegaba. La voz que lo había instado a ser un buen padre se transformaba en un eco cruel. Pero lo peor no era solo perder su empleo, era perder su sentido de identidad. ¿Qué soy sin trabajo? ¿Acaso he fallado al no poder proporcionarle lo que ella necesita? ¿Qué tipo de futuro le ofrezco ahora?, se cuestionaba, mientras la desesperación le ahogaba la respiración. En la casa, la tensión era palpable. Valentina seguía hablando de Sofía, de sus historias inspiradoras. Pero para Nicolás, la figura de Sofía dejó de ser solo una CEO, se volvió un símbolo de lo que podría perder, de un camino que podría alejar a su hija de sus raíces. Cuando un escándalo con la agencia amenazó a Sofía, el dilema moral se centraba no solo en ella, sino en su entorno inmediato. ¿Luchar por lo correcto o cuidar lo poco que le quedaba? Miró a su hija, al futuro que tanto ansiaba y, de repente, sintió que la decisión ya no era solo suya. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Nicolás sintió que su decisión se posaba sobre él como la sombra de un destino ineludible. Implicarse con Sofía significaba abrir las puertas al mundo que siempre había temido. Pero abandonar esos ideales familiares era como traicionar a la memoria de su esposa. La lucha interna lo desgarraba. En ese instante crucial, se dio cuenta de que no estaba simplemente en juego el futuro de Valentina, era el suyo propio, una búsqueda de sentido en medio del caos.
¿Podrían salir juntos de esta tormenta, transformándose sin perderse en el proceso? Esa pregunta hundía sus raíces en su mente, desbordando cada rincón de su ser con una incertidumbre insoportable que lo empujaba hacia un giro inesperado. Cada día se sentía como una lucha constante. Nicolás, atrapado en pensamientos oscuros, se repetía una y otra vez que debía encontrar una respuesta, un camino para salir del atolladero en que se había metido. La idea de girar hacia Sofía y el programa era como lanzarse a una piscina profunda sin saber si había agua en su interior. Su mundo, una zona cómoda y sombría, lo mantenía a salvo pero estancado. Aún así, la voz de Valentina seguía resonando en su mente, desafiándolo a reconsiderar sus prejuicios. Papá, esto podría ser nuestra oportunidad. Así que, un instante de resolución surgió. Sacudió los remordimientos y decidió asistir a la próxima reunión. No llevaba expectativas, solo deseos de entender por qué su hija estaba tan entusiasmada con la promesa de Sofía. Cuando entró al salón, se sintió como un pez fuera del agua. Las palabras de Sofía, fervorosas y llenas de energía, capturaron su atención de inmediato. Sofía no solo hablaba de logros financieros, sus historias estaban llenas de superaciones, de fracasos superados con persistencia y trabajo arduo. Eso resonó dentro de Nicolás. No era ajena a las luchas, las conocía de cerca y aún así, había encontrado su camino. ¿Y si en lugar de verla como una amenaza, se la consideraba como un modelo a seguir? Pero eso requería un cambio interno, soltar un poco de la rigidez que había sembrado en su ser. Con cada palabra de Sofía, su percepción comenzaba a deslizarse. En vez de ver competencia, empezaba a discernir una oportunidad. Algo chisporroteó dentro de él y trató de no ignorarlo. Tal vez está aquí para ayudarnos, pensó. Cuando la sesión terminó, su mente aún ebullicionaba de ideas y reflexiones. Se acercó a Sofía, su corazón latiendo con la fuerza de una tormenta interna. La charla que tuvieron fue breve pero impactante. Haces un trabajo admirable, le dijo con sinceridad. No sé cómo lo haces, agregó Nicolás, sintiendo la vulnerabilidad brotar en su voz. Sofía sonrió, era ese tipo de sonrisa que transmitía empatía. Lo invitó a sus charlas, a compartir experiencias. Mientras ella ofrecía un intercambio de ideas sobre liderazgo y resiliencia, él se sintió cada vez más atraído, casi insinuando que podría tener potencial para algo más allá de un simple mecánico. Esa noche, en la cocina, Valentina lo miró con curiosidad. ¿Te habló de hacerlo con nosotros?, preguntó con esperanza. Nicolás, sintiéndose más ligero, asintió. Sin embargo, una oleada de temor aún le oprimía el pecho. Un temor oscuro sobre la falta de control, sobre la incertidumbre que implicaba dar ese paso. Se daría una oportunidad a sí mismo, pero, ¿y si el riesgo era mayor que el potencial beneficio? Los días siguientes lo empujaron a revisar sus rutinas. Una nueva responsabilidad se bullía en su interior. Decidió enviar un email a Sofía, proponiendo un encuentro para hablar sobre la posibilidad de sumarse como mentor. En el proceso, empezó a definir qué habilidades, más allá de la mecánica, podría ofrecer, y algo en él comenzaba a cristalizarse, una chispa de autoconfianza que había creído perdida. El retorno marítimo de posibilidades le llenaba de un aire fresco, pero el miedo seguía anidando en su mente. Si abría la puerta, ¿podría susurrar a Valentina que la vida podría ser diferente? ¿O fracasaría y decepcionaría a la única persona que amaba por encima de todo? Días después, cuando Sofía le respondió, le invitó a una charla privada para discutir detalles del programa. La sensación del momento lo paralizó. Nicolás sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, la incertidumbre apretaba, pero el impulso empezaba a imponerse. El momento de la verdad había llegado, se dijo mentalmente, mientras se preparaba para asumir la responsabilidad de su vida y la de su hija en la esfera que siempre había temido más. Estaba a punto de confrontar no solo sus miedos, sino también el peso de su historia y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Sería capaz de enfrentar la verdad de sí mismo.
¿Y descubrir el potencial que llevaba dentro? El día de la charla privada llegó. Nicolás se despertó con el estómago en un nudo, una mezcla de emoción y ansiedad que le hacía dudar. La imagen de Sofía lo seguía, su voz resonando en su mente mientras se preparaba, pero la sombra del miedo lo acechaba con cada paso hacia la reunión. ¿Era realmente capaz de hacer algo significativo en este nuevo ámbito, o era solo un mecánico que se había dejado llevar por impulsos momentáneos? Al llegar, un aire fresco y acogedor le dio la bienvenida en la oficina de Sofía. La decoración minimalista y moderna contrastaba con su propio mundo desordenado. Se sentó frente a ella, un rayo de luz filtrándose a través de la ventana y bañándolo con una calidez que parecía inalcanzable. Gracias por venir, Nicolás, dijo Sofía, mientras se acomodaba. He estado esperando conocer más de ti y tus ideas. Su tono era tranquilo y confiado, lo que lo hizo sentir tanto listo como más nervioso que antes. Ambos comenzaron a intercambiar perspectivas sobre el programa. Sofía le habló de su visión, de cómo quería empoderar a padres y líderes para que comprendieran que el cambio comienza desde adentro. Es fundamental reconocer no solo lo que hacemos, sino quiénes somos, enfatizó. Esa frase resonó profundamente en Nicolás. La autovaloración era un concepto que había relegado a un segundo plano durante años. Con cada pregunta que le hacía Sofía, sentía que algo comenzaba a despertar en él. Ella lo animó a compartir su historia, a revelar no solo sus logros, sino también sus fracasos. Nicolás empezó a hablar sobre su trabajo como mecánico, de la pasión que había sentido al resolver problemas complejos y cómo se había resistido a explorar caminos nuevos, sintiéndose siempre limitado por lo que la sociedad esperaba de él. Tus experiencias son valiosas, Nicolás. El fracaso es solo la oportunidad para comenzar de nuevo con más saber, le dijo Sofía, guiándolo con cautela hacia un territorio que parecía ajeno. Ella no solo lo escuchaba, lo desafiaba a ver su propio potencial con otros ojos. Poco a poco, Nicolás comenzó a compartir un hito que guardaba en su interior, su deseo de enseñar, de transformar su conocimiento en una herramienta de empoderamiento para otros, especialmente para Valentina. Aficionados a la innovación y el cambio, comenzaron a explorar cómo sus habilidades mecánicas podían aplicarse en un contexto más amplio. Lo que sabe sobre mecánica podría traducirse en claridad sobre la vida y el proceso de reparar nuestras historias personales, apuntó Sofía, uniendo su experiencia técnica con su deseo de crecimiento. A medida que la conversación avanzaba, la incapacidad de Nicolás para autocriticarse se convirtió en el tema central. Sofía le preguntó directamente, ¿qué obstáculos crees que te impiden avanzar? Nicolás titubeó. Y, en un instante de gran fragor interno, se permitió hablar de su temor a decepcionarse a sí mismo y a su hija. Siempre he creído que debía ser su protector, pero en el fondo, tengo miedo de que no vaya a ser suficiente. La mirada de Sofía se tornó seria, llena de comprensión. La protección no solo implica evitar que sufran, sino también permitirles ver que uno también lucha. La vulnerabilidad es una fuerza, no una debilidad. Su comentario hizo que Nicolás se detuviera a reflexionar. La lucha por mostrar siempre una imagen de fortaleza no hacía más que encadenarlo. Antes de despedirse, Sofía le ofreció una oportunidad que lo dejó sin palabras. Me gustaría que consideraras participar en nuestras dinámicas de mentoría. Tienes mucho que ofrecer, no solo a otros, sino a ti mismo. Ese momento fue, quizás, el más revelador. Nicolás sintió el peso en su pecho levantarse, el camino hacia la curación se presentaba frente a él. Cuando salió de la reunión, la brisa de la tarde acarició su rostro. Pero una pregunta persistente atravesaba su mente. ¿Podría realmente embarcarse en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje, o seguiría aferrándose a la última capa de su zona de confort? Mientras avanzaba por la calle, una sensación mezclada de incertidumbre y esperanza se apoderó de él. Estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, uno que comenzaba con riesgo y podría terminar en un descubrimiento personal transformador.
Pero lo que no sabía era que el futuro no sería tan simple de manejar al enfrentarse no solo a sus miedos, sino también a sus propias expectativas. Mientras forjaba su camino, un mensaje inesperado llegó a su móvil. Era Valentina: papá, hoy me siento diferente. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Era esto una señal de que el cambio se avecinaba más rápido de lo que podía prever? El peso del dilema se hacía cada vez más evidente. Nicolás se quedó parado en medio de la acera, el mensaje de Valentina en su mano y el ruido del tráfico a su alrededor apenas logrando penetrar su mente en plena efervescencia. La pantalla de su móvil parecía brillar con una intensidad especial, como si la tecnología misma presagiara el futuro que se avecinaba. ¿Qué podría estar pasando?, pensó. Había un nuevo tipo de expectativa brotando en él, un deseo de abrirse más allá de sus limitaciones autoimpuestas. Su mente se llenó de imágenes: Valentina, su pequeña, observándolo desde la ventana de casa, siempre apoyándose en su figura mientras él trataba de entregarle el mejor ejemplo de fuerza y estabilidad. Pero, en ese instante, la mentora de su mañana resonaba en su interior, recordándole que la fortaleza podía parecerse también a la fragilidad, al reconocimiento de las propias vulnerabilidades. Mientras se dirigía a su hogar, su resolución se fue afianzando. ¿Y si la conversación con su hija podía abrir un nuevo espacio de conexión entre ellos? La idea de que su papel de padre no solo fuera el de un protector, sino también el de un compañero en el aprendizaje, resonaba con fuerza en su ser. Había algo en la vulnerabilidad que también podría convertirse en un puente hacia algo más profundo, algo transformador. Al llegar a casa, lo recibió el silencio habitual. Valentina, llamó, llevando consigo el eco de su duda. La respuesta se hizo esperar, pero la puerta de su habitación se abrió lentamente. Su hija, con su mirada curiosa y expectante, había transformado el ambiente por completo. Papá, me siento diferente, repitió, pero esta vez su voz tenía un matiz de determinación que Nicolás no había escuchado antes. Se sentaron en la mesa de la cocina, él forzándose a mantener una calma que comenzaba a interiorizar. La charlita cotidiana que siempre tenían se tornó en un diálogo más profundo, mientras las emociones iniciales de Nicolás se ajustaban y agudizaban, casi como un ajustador de perfiles en su mente. ¿Diferente en qué sentido?, preguntó, poniendo atención a cada inflexión de la voz de su hija. La respuesta no solo lo reveló a él, sino que también lo hizo ver cuánto de sí mismo había estado proyectando en su papel de padre. Quiero hacer algo grande, papá. Vi un video de un chico que enseñaba a otros a programar. ¿Crees que yo podría hacer algo así? El aire se volvió denso mientras sus pensamientos chocaban entre sí. ¿Qué le sucedía a Valentina? El anhelo de inspirar a otros a su corta edad despertó una chispa en Nicolás. Claro que puedes. ¿Y si te ayudara con eso? Podríamos aprender juntos. La propuesta salió de sus labios casi como un susurro, pero se sintió potente y vibrante al mismo tiempo. La idea de ser un co-creador de su viaje cada vez exigía más de él. Valentina le sonrió, brillando con confianza. Empecemos entonces. Esa simple palabra la llenó de un nuevo significado. En ese instante, Nicolás sintió que cada fragmento de inseguridad que había abandonado en la reunión con Sofía recuperaba fuerza. No solo estaba a punto de mentorear a su hija, sino que también estaba en un camino de redescubrimiento propio. Sin embargo, mientras conversaban y hacían planes, una pregunta inquietante recorrió su mente: ¿acaso estaba preparado para enseñarle y, a la vez, aprender de ella? Esa tensión lo retó, sobre todo ahora que la idea de ser mentor no solo se limitaba a sus necesidades, sino también a las de Valentina. Durante los siguientes días, Nicolás se sumergió en la planificación. Desde la creación de un pequeño proyecto hasta la investigación de recursos online que pudieran acercar a su hija a ese mundo digital. Pero a medida que el tiempo avanzaba, una inquietud lo mantenía despierto por las noches: había tanto que aún no había enfrentado de su propia historia, tanto que necesitaba desatar antes de guiar a Valentina.
¿Podía realmente estar en condiciones de ser su guía mientras aún navegaba en sus propios dilemas? Aquel día, mientras cruzaban los límites del aprendizaje, Valentina le preguntó, ¿por qué no enseñas lo que sabes? Podría ser un buen profesor, papá. La frase lo sacudió como un tortazo en la cara. El mundo parecía encogerse a su alrededor. La imagen de Sofía volvió a su mente. En ese instante, Nicolás se dio cuenta de que estaba en el precipicio de algo mucho más grande. Podría ser el momento de elevarse por encima de sus miedos, pero al mismo tiempo sabía que eso no sería sencillo. La presión de su papel como padre y su propio aprendizaje se entrelazaban en una danza delicada. Mientras la noche caía, Nicolás decidió que no podía esperar más. Tenía que reservar un tiempo para hablar con Sofía y revelar sus intenciones. De repente, el futuro era inminente, y un pensamiento singular ocupó su mente: ¿podría ser capaz de enfrentar no solo sus miedos, sino también sus ambiciones? La búsqueda de un nuevo camino comenzaba a desdibujarse en la distancia, y la oportunidad estaba a un paso de su puerta. El sol se dejaba caer por el horizonte cuando Nicolás se preparó para la reunión con Sofía. Se miró en el espejo, observando cada línea de su rostro, cada imperfección que había asumido con el paso del tiempo. ¿Seré suficiente?, se preguntó, sintiendo la presión de su papel como padre, como aprendiz y como posible mentor. Sin embargo, había algo nuevo en su interior: determinación. A medida que caminaba hacia el café donde se encontrarían, recordó los días que había pasado junto a Valentina, sumergiéndose en el mundo de la programación. Aprender juntos había sido más que un intercambio de habilidades, era un proceso en el que ambos estaban creciendo. Su hija lo sorprendía cada día con preguntas audaces, con proyectos que desafiaban su propio entendimiento, y eso le daba una nueva perspectiva sobre su valor como padre y como individuo. Al llegar al lugar, la visión de Sofía lo llenó de admiración. La directora de la empresa que tanto respetaba representaba todo lo que él deseaba ser: potente, decidida y confiada. Sin embargo, ese mismo respeto también despertó en Nicolás un nerviosismo que no había sentido desde su adolescencia. Se sentó y comenzaron a hablar de la posible colaboración empresarial, pero en su mente, otra conversación rodeaba sus pensamientos. ¿Y si hablo sobre mis dudas?, se cuestionó. La idea de sincerarse sobre sus inseguridades como padre y las barreras que él mismo había levantado en su vida le parecía aterradora, pero esencial. Cada palabra que intercambiaban significaba un paso más hacia el futuro que ambos anhelaban. En una pausa del diálogo, decidió arriesgarse. Sofía, hay algo que debo compartirte, comenzó, mientras el resto del mundo parecía desvanecerse. Desde que Valentina expresó su deseo de aprender a programar, me he sentido increíblemente inspirado, pero también he tenido miedo. Por un lado, quiero ser su guía. Por otro, siento que aún hay mucho que tengo que entender sobre mí mismo. Esa vulnerabilidad hizo que Sofía lo mirara con atención, como si cada sílaba que decía fuera crucial. Nicolás, eso es precisamente lo que hace un buen líder, le dijo con voz firme pero amable. Reconocer tus debilidades y enfrentarlas es parte del crecimiento. Puede que ser padre y ser un profesional sean desafíos inmensos, pero también son oportunidades únicas de transformación. Las palabras de Sofía resonaron en su interior. Cada inseguridad, cada duda que había cargado, parecía transformarse en combustible para avanzar. La conversación se adentró en el mundo del emprendimiento y las alianzas, pero la conexión personal entre ellos se fortalecía silenciosamente. ¿Qué haces para afrontar tus propios miedos?, preguntó Nicolás, intentando entender cómo alguien tan admirable podía navegar por las aguas turbulentas del éxito sin volcarse. Te diré algo, comenzó Sofía, si uno no enfrenta lo que le asusta, no puede avanzar. Aprendí que a veces, el primer paso es simplemente hacer algo que nos asuste, por más pequeño que sea. Es allí donde reside el verdadero crecimiento. Las palabras le dejaron un eco profundo. Mientras hablaban de estrategias y visiones, Nicolás tomaba nota mental de cada sugerencia. La conversación fluyó,
y Nicolás sintió que una parte de su vida que había estado estancada comenzaba a moverse. Los proyectos de Valentina, la oportunidad de enseñar, todo se conectaba en un solo hilo de transformación personal. Al final de la reunión, una propuesta flotaba en el aire. ¿Por qué no pruebas con unas clases de programación? Podría hablarte de ello con los recursos que tenemos. Tal vez haya una forma de involucrarte en nuestras iniciativas, dijo Sofía, dejando a Nicolás cargado de nuevas posibilidades, pero también una inquietud creciente. Cuando regresó a casa, el eco de la conversación siguió resonando. La idea de regresar a la práctica profesional, de enfrentar no solo su deseo de enseñar a Valentina, sino también de reinsertarse en el mundo laboral, parecía aterradora. Había una batalla interna que lidiar entre sus anhelos de éxito y su papel como padre. Con cada paso en su hogar, sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros. Bucle de incertidumbre y desafío comenzó a formarse, mezclándose con el aliento de esperanza. Miró a Valentina dormida en su cama, y, de repente, una idea surgió con claridad. Quiero ser un ejemplo para ella, no solo en la programación, sino en la vida misma. Esa noche, se sentó frente al computador, decidido a dar un paso más. Con su mente llena de planes, empezó a teclear. Allí estaba la oportunidad de transformar no solo su presente, sino su futuro. Mientras los dedos danzaban sobre el teclado, una pregunta firme surgió, ¿pero y si es suficiente? Un ruido en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Valentina, con sus ojos brillantes, preguntó, «Papá, ya estamos listos para empezar». La energía de su hija era un bálsamo. Sin embargo, la revelación que tenía que afrontar estaba aún en el aire. ¿Sería capaz de sumergirse en una nueva vida, no solo para su hija, sino también para él mismo? La travesía apenas comenzaba, y el camino hacia el cambio personal se dibujaba ante él. Y mientras la incertidumbre giraba a su alrededor, un pensé rayó en su mente, ¿podré convertirme de verdad en el mentor que ella necesita, mientras busco mi propio camino? Esa pregunta lo impulsó hacia lo desconocido, donde cada respuesta prometía ser un paso más en su evolución. El amanecer trajo consigo una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Nicolás se despertó con la mente revoloteando entre ideas y emociones. La noche anterior había sido un punto de inflexión, una chispa que encendió tanto su deseo de aprender como el anhelo de ser el padre que Valentina merecía. Estaba decidido a convertir esos destellos de inspiración en acciones concretas y productivas. Una vez que Valentina se había levantado, se sentaron frente a la computadora, los dos listos para enfrentar un nuevo día de aprendizaje. Nicolás, sintiendo el peso de su responsabilidad, se recordó a sí mismo que no solo enseñaba, también aprendía. Decidió que no era solo un guía, sino un compañero en este viaje de descubrimiento. ¿Qué quieres hacer hoy?, preguntó Valentina, su entusiasmo imparable. Quiero que empecemos a trabajar en un proyecto, respondió Nicolás, sintiendo que cada palabra tenía un eco de determinación. Algo que combine lo que tú has aprendido con lo que podemos explorar juntos. Valentina iluminó la habitación con su sonrisa. Me encantaría. Podemos crear un juego, papá. O una app que ayude a los niños a aprender matemáticas. La idea le hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Lo que en un principio parecía un simple proyecto se transformaba en una oportunidad de estructurar su rol como mentor. Con cada clic en el teclado, la complejidad de la programación se desvanecía, y eran solo él y su hija, navegando juntos por un mar de posibilidades. Mientras trabajaban, las dudas que había arrastrado comenzaron a desvanecerse cada vez que Valentina hacía una pregunta que develaba su curiosidad natural. Un mismo aporte de ambos constituía un paso más en la edificación de su relación. Nicolás se dio cuenta de que al fomentar la creatividad de su hija, también estaba sanando sus propias inseguridades. En un momento crítico, Valentina se detuvo y lo miró fijamente. Papá, si tú me enseñas a programar, ¿qué te parece si yo te enseño a ser más seguro de ti mismo? El comentario la sorprendió.
Un gorjeo de risa, entremezclado con incredulidad, brotó de sus labios. ¿En serio, Val? ¿Eres tú la que va a enseñarme a ser yo mismo? No te rías. Tienes que creer que puedes hacer cosas grandes, como yo creo que puedo, contestó, con la profunda sinceridad que solo un niño puede expresar. Las palabras de Valentina hicieron eco. ¿Cuántas veces había dudado de sí mismo por no estar a la altura de lo que la vida le exigía? En su lucha por ser un buen padre, había olvidado lo esencial, la confianza en sus habilidades y, sobre todo, en su propio valor. Esa interacción se convirtió en un faro de luz en su interior, un recordatorio de que el proceso de aprendizaje era mutuo. El flujo de ideas se intensificó y las propuestas comenzaron a fluir, no solo en el ámbito técnico, sino también en la construcción de la mentalidad de ambos. Nicolás comenzó a vislumbrar un camino aún más amplio. Sin embargo, al caer la tarde, una sensación de inquietud volvió a surgir. La charla con Sofía empezaba a convertirse en una sombra en su mente. La oportunidad de involucrarse en su proyecto con la empresa desataba una mezcla de emoción y pánico que no podía ignorar. La lucha interna entre sentirse capaz y temer no estar a la altura de las circunstancias lo acechaba. Al terminar su día, Nicolás se sentó en su escritorio. Minutos después, los dedos se detuvieron sobre las teclas. La confusión lo invadía. ¿Sería realmente capaz de absorber tan rápido lo aprendido y a la vez asumir el manto de mentor? La presión de las expectativas era una carga que empezaba a sentir con más intensidad. Con su mente en ebullición, decidió escribirle un mensaje a Sofía. Quiero hablar sobre la propuesta. Necesito entender más acerca de cómo podría integrarme al equipo. Un pequeño paso, pero uno que sentía necesario para afrontar sus desafíos. A medida que el cursor parpadeaba, su corazón latía más rápido. No solo estaba enviando un mensaje, estaba desnudando su vulnerabilidad frente a una mujer que había sido un ícono de fortaleza. Comenzar ese diálogo podría abrir la puerta a nuevas posibilidades o, por el contrario, enfrentar la realidad de sus limitaciones. Con dedos temblorosos, apretó enviar. La incertidumbre era un acompañante familiar, pero esta vez, en vez de miedo, había un hilo de expectativa. Quizás sea este momento el que defina mi camino, pensó, mientras sus ojos se fijaban en la pantalla. La tensión era palpable, una mezcla de posibilidad y desafío en espera de ser revelada. ¿Qué respuesta recibiría Sofía? La luz del nuevo día entró en la habitación, iluminando el rostro de Nicolás que aún reflejaba la angustia de la noche anterior. La espera de la respuesta de Sofía se había vuelto un eco constante en su mente, un tambor que pulsaba en su interior. Se levantó decidido a alejar esos pensamientos e iniciar su jornada con Valentina, antes que la ansiedad se afianzara más. Mientras desayunaban, Nicolás se aferró a la idea de que cada momento con su hija era una oportunidad para crecer, no solo como padre, sino como ser humano. Valentina, ajena a sus inquietudes, charlaba con entusiasmo sobre el proyecto del juego, brindando sugerencias sobre personajes y niveles que lo llevaban a imaginar un harem donde la matemática se convirtiera en una aventura. Papá, ¿qué tal si el nivel final es un concurso de matemáticas contra un villano que quiere robarle las sumas a los niños? Sugirió Valentina, sus ojos brillando con cada palabra. La chispa de su creatividad se volvió contagiosa, y Nicolás sintió un ímpetu renovado fluir a través de él. Me encanta, haremos que ese villano sea bien astuto. Respondió Nicolás, sintiendo que se libraba de la trampa de sus dudas. El juego comenzó no solo a tomar vida, sino a convertirse en una metáfora de su propia lucha, cada número y cálculo una representación de sus batallas internas. Mientras programaban, cada línea de código se tornaba una afirmación de su capacidad. La inseguridad comenzó a disiparse con cada nuevo avance, uniendo su inspiración con la habilidad que estaba cultivando. Sus manos se movían con rigor, y por primera vez en mucho tiempo, Nicolás sintió que el control regresaba a su vida. No obstante, en una pausa, su mente se desvió hacia la cuestión de su contacto con Sofía. La idea de trabajar en un equipo lo asustaba.
Confrontar sus limitaciones, especialmente frente a alguien que había logrado tanto, lo llenaba de incertidumbre. Pero inmediatamente reorientó su enfoque. Había aprendido que la fortaleza se forja al aceptar el desafío, no escapando de él. Val, ¿qué me dirías si te dijera que estoy considerando un nuevo trabajo? Le preguntó, tanto para abrirse con su hija como para examinar sus propios sentimientos. ¿Con Sofía? Inquirió ella sin vacilar, sorprendiendo a Nicolás con su percepción. No lo sé, podría ser una oportunidad, pero, su voz se detuvo, buscando las palabras. Me da miedo no estar a la altura. Todos tienen miedo, papá, afirmó Valentina con certeza. Es como cuando saltas por primera vez al agua, no sabes si estarás bien, pero si no saltas, nunca lo sabrás. Las palabras de su hija resonaron en el fondo de su ser, y sintió que el respeto que ella le otorgaba se transformaba en una vía de liberación personal. Decidido, Nicolás tomó una respiración profunda y comenzó a redactar un nuevo mensaje a Sofía. Esta vez, no sería una simple consulta sobre la propuesta, sino una afirmación de su interés y disposición para enfrentar los retos que vendrían. Quiero asumir este reto. Estoy listo para unirme al equipo. Sé que puedo aportar, solo necesito saber cómo puedo prepararme mejor. El mensaje se enviaba como un nuevo pacto consigo mismo, un compromiso a dejar de lado el miedo que lo había mantenido paralizado. Mientras observaba la pantalla, sintió que lo que antes era una duda se transformaba en intención. Ese instante fue decisivo, cargado de un peso que, aunque aún inminente, parecía soportable. Sintió que las decisiones importantes no siempre eran líneas claras, sino más bien laberintos que se debían recorrer con determinación. Justo cuando la sensación de confianza comenzaba a afianzarse, un tono en su teléfono le hizo mirar la pantalla nuevamente. Era un mensaje de Sofía. El corazón de Nicolás se aceleró. La incertidumbre sobre lo que podría contener ese texto lo llevó a cuestionar su valentía. En ese momento crucial, entendió que al abrir aquella conversación se adentraba en un nuevo territorio, lleno de retos y aprendizajes. Decidido a dejar atrás sus dudas, hizo una pausa, se preparó mentalmente y, por fin, abrió el mensaje. ¿Estás listo para descubrir lo que puede ofrecerte esta oportunidad? Parecía desafiarlo desde la pantalla. La nueva pregunta lo dejó sin aliento, enfrentando una encrucijada determinante en su vida. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La vibración del teléfono resonó por todo el apartamento, prolongando el silencio tenso que había invadido la habitación. Nicolás luchaba entre el deseo de una respuesta afirmativa y el miedo a lo que verdaderamente implicaba. Al abrir el mensaje y leer la invitación de Sofía, sintió que una amalgama de adrenalina y incertidumbre se apoderaba de él. La vida dentro de un laberinto, lleno de límites que él mismo había creado, comenzaba a desmoronarse. ¿Qué significa esto para mí? La pregunta lo acechaba, provocando un nudo en su estómago. La posibilidad de un nuevo trabajo lo emocionaba, pero antes de avanzar, sabía que debía enfrentarse a sus propias percepciones de incompetencia. Sofía era una mujer reconocida, brillante en su carrera, y la idea de estar a su altura lo inquietaba profundamente. Sin embargo, recordó lo que había aprendido de Valentina sobre lo desconocido, y esta vez, tomó una decisión firme. Dame un momento para pensarlo, escribió a Sofía, dando un paso atrás para reflexionar antes de precipitarse hacia la respuesta. A medida que el día avanzaba, Nicolás se sumergió en su proyecto de programación con Valentina, buscando desconectarse de la ansiedad que lo consumía. Mientras trabajaban juntos, la atmósfera en la habitación se volvía cada vez más vibrante. Valentina seguía aportando ideas ingeniosas, y su creatividad lo empujaba a pensar en las posibilidades que antes habían permanecido ocultas tras la niebla del miedo. En un momento de pausa, Nicolás observó a su hija. La alegría en su rostro, al ver cómo sus ideas cobraban vida, resonó dentro de él. Quizás esto no se trata solamente de mí, pensó.
Si él pudiera ver esto como una oportunidad no solo de avanzar profesionalmente, sino de ser un modelo a seguir para Valentina, el miedo podría transformarse en motivación. No hay perfección en el aprendizaje, se recordó a sí mismo. Cada fallo sería una lección, cada desafío una oportunidad. Esa perspectiva lo reconectó con su propósito, el deseo ardiente de crecer y enseñar a su hija la importancia de enfrentar los miedos en lugar de rendirse ante ellos. Con renovada determinación, se sentó nuevamente frente a su computadora y comenzó a investigar sobre la industria en la que Sofía trabajaba. Estaba decidido a no solo prepararse para la entrevista, sino a comprender a fondo el entorno en el que estaba a punto de entrar. Cada artículo, cada video, era un ladrillo más en la construcción de su confianza. A veces la preparación es el primer paso hacia el éxito, murmuró para sí mismo. Poco a poco, dejó de contemplar la idea de ser un padre solitario lidiando con cambios, y comenzó a verse como un profesional en evolución, listo para contribuir y aprender al mismo tiempo. Al caer la noche, su teléfono vibró nuevamente. Era de Sofía. Hablemos mañana. Tengo algunas ideas sobre cómo podrías integrarte al equipo. Nicolás sintió una mezcla de adrenalina y expectativa. Este era el momento en que sus decisiones tomarían forma. Mañana no sería solo una conversación sobre trabajo, sino el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Pero al mismo tiempo, esa emoción se entrelazaba con una creciente ansiedad. Los retos que lo aguardaban no solo eran profesionales, implicaban una confrontación constante con sus propios demonios. ¿Realmente podría demostrar que era capaz de manejar todo eso? Con la mente agitada, Nicolás posó la vista en Valentina, que ya dormía profundamente. En ese silencio palpable, comprendió que era momento no solo de abrirse a nuevas oportunidades, sino de asumir la responsabilidad de ser un ejemplo de resiliencia ante las adversidades, un legado que podía dejar a su hija. Sin embargo, a medida que el sueño le cerraba los ojos, una última inquietud lo despertó. ¿Y si no estaba preparado para lo que se avecinaba? ¿Qué sucedería si este desafío sobrepasaba sus capacidades? Esta pregunta se transformó en un eco resonante, generando un nuevo dilema, aquel que podría darle la fuerza o detenerlo en seco. Con ese pensamiento perturbador en el aire, se durmió, preguntándose qué pruebas les depararía el día siguiente. La luz de la mañana penetró en el apartamento, iluminando cada rincón de la vida de Nicolás. A pesar de la calma exterior, su mente seguía incesante, agitada por la conversación que se avecinaba. Mientras preparaba el desayuno, su mente danzaba entre las múltiples facetas de su existencia, la figura del padre, el profesional inexperto y, sobre todo, el hombre que aspiraba a reinventarse ante la oportunidad que le brindaba Sofía. Hoy es el día, se dijo, recordando la frase que Valentina le había repetido muchas veces en su juventud. Esa mantra resonaba en él como un recordatorio de que cada nuevo amanecer traía consigo la posibilidad de un cambio significativo. Sin embargo, había algo más en juego, sabía que esa llamada representaba una puerta abierta hacia un futuro incierto, pero potencialmente brillante. Mientras terminaba de servir los platos, sintió como la ansiedad comenzaba a apoderarse de él nuevamente. El café estaba listo, pero su mente seguía inquieta. Se detuvo un momento y miró por la ventana, contemplando la rutina de los transeúntes en la calle. Ellos también tienen miedos, reflexionó. Esa simple resonancia con la vida ajena le ofreció un leve consuelo y una dosis de energía. Nicolás se sentó por un instante, se adentró en su respiración. El miedo no es un enemigo. Es una señal, estoy en la dirección correcta, se aconsejó, y se sintió más centrado. Decidido a enfrentar lo que pudiera venir, encendió su computadora para repasar la información que había recolectado sobre la empresa de Sofía y las posiciones disponibles. El reloj avanzaba, y cada minuto que pasaba intensificaba su percepción del tiempo. Se adentró en las páginas de su investigación, absorbiendo conocimientos sobre la cultura organizacional y los proyectos en los que Sofía había trabajado. La diferencia de experiencia entre ellos parecía aún más abrumadora al leer los logros de ella.
Pero, en lugar de dejar que eso lo frenara, comenzó a escribir preguntas y notas sobre cómo podría aportar su perspectiva única al equipo. Había llegado a comprender que no se trataba únicamente de sus habilidades técnicas, sino de su capacidad para ver el mundo desde un ángulo diferente. Sabía que sus fracasos habían moldeado su carácter, sus luchas como padre lo habían hecho más perspicaz y empático. Esta experiencia no me limita, me define, pensó, mientras un destello de confianza se encendía en su interior. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Sofía. ¿Nicolás? Estoy lista para nuestra llamada. Su voz sonó clara y profesional, pero hubo un matiz de calidez que le permitió sentir un atisbo de conexión humana. Mientras los dos intercambiaban ideas, notó que su nerviosismo comenzaba a desvanecerse y en su lugar aparecía un diálogo fluido y orgánico. Las preguntas que le hacía sobre su experiencia eran directas, pero él las respondía con una autenticidad que ni él había anticipado. Habló de sus fracasos y éxitos, de cómo había aprendido a innovar a partir de la adversidad. Y en ese momento, algo hizo clic en su interior. La autocompasión que había desarrollado al lidiar con sus dificultades se convirtió en una fuerza motriz esencial para su crecimiento profesional. Sofía hizo una pausa. Creo que tienes mucho que ofrecer, Nicolás, dijo, y eso resonó en él como un eco de esperanza. La conversación finalizó, y la sensación de satisfacción lo envolvió como una manta cálida. Había desempaquetado aspectos de su ser que solía guardar bajo llave, y eso le brindaba una renovada perspectiva sobre su valor. Pero antes de colgar, Sofía dejó caer una bomba. Quiero que vengas a presentar tu propuesta al equipo. Estoy interesada en que colabores de inmediato. El nudo en su estómago regresó, más fuerte que antes. ¿Presentar? ¿Ahora? La idea de tener que defender su trabajo ante un grupo de personas experimentadas lo paralizaba. ¿Podría realmente demostrar su valía en un contexto tan competitivo? Con el corazón latiendo aceleradamente, Nicolás colgó. Se quedó sentado en silencio, reflexionando sobre el gigantesco salto que tendría que realizar. Había desnudado su vulnerabilidad, pero ahora el reto era ser capaz de mostrar su valor en un entorno donde todos parecían estar un paso adelante. Este es el verdadero desafío, pensó, sintiendo que la ansiedad y la emoción cohabitaban en su pecho. Pero una nueva pregunta surgió en su mente, ¿lo haría solo o contaría con el apoyo de Valentina? La idea de involucrar a su hija en el proceso empezó a tomar forma. Tal vez juntos podrían ser aún más fuertes en este nuevo camino. Con esa inquietud, supo que debía prepararse no solo para su presentación, sino para una plática vital con Valentina. Necesitaba decidir rápidamente cómo combinar sus mundos, uniendo la vida personal y profesional como nunca antes lo había hecho. Las respuestas y los retos se presentaban ante él, pero uno de ellos se alzaba más que los demás, ¿sería su mayor fuente de fuerza o su mayor obstáculo? Con ese dilema rondando su mente, se levantó decidido. El día de la presentación llegó, la mezcla de ansiedad y emoción se convirtió en parte de su rutina matutina. Nicolás se miró en el espejo, tratando de encontrar una pizca de la confianza que había cultivado en su interior en los últimos días. Esta vez no era solo una reunión de trabajo, sino una oportunidad para demostrar que podía recomponer su vida en múltiples niveles al integrar todas sus experiencias. Mientras se preparaba, su mente se llenó de imágenes de Valentina, sus ojos brillantes y su risa contagiosa. Había pasado tanto tiempo pensando en cómo protegerla de los fracasos que nunca se detuvo a considerar que quizás, al avanzar, podría compartir sus luchas y, con ello, brindarle una lección invaluable sobre la resiliencia. Antes de salir, decidió que no quería enfrentar este nuevo desafío solo, necesitaba a Valentina a su lado. La llamó, y cuando ella apareció con un entusiasmo renovado, supo que había tomado la decisión correcta. Val, quiero que vengas conmigo. Necesito tu apoyo, le dijo, sintiendo que su solicitud era también un acto de vulnerabilidad. ¿Por qué no deberíamos hacerlo juntos? Como equipo. Contestó Valentina, llena de energía.
Esa chispa resonó en Nicolás, llenándolo de determinación y estrategia. Estaba claro que él no solo necesitaba asumir un rol profesional, sino expandir su capacidad para ser un mentor en la vida de su hija. Durante el camino hacia la reunión, Nicolás le explicó las ideas que había estado desarrollando y cómo su formación en programación podía ser un puente entre el enfoque técnico y humano. A medida que compartían opiniones, la conexión entre ellos se fortalecía, rebosante de un sentido de unidad que trascendía cualquier miedo individual. Cuando llegaron a la oficina, el ambiente profesional lo envolvió, pero esta vez no hubo miedo paralizante. Nicolás sintió cómo sus aprendizajes recientes estaban tomando forma, las palabras de Sofía resonaban en su mente, la vulnerabilidad es una fuerza. Aquella afirmación le daba alas. Al entrar a la sala, el grupo los recibió con miradas curiosas. Sofía estaba allí, atenta. Los quiero presentar. Nicolás y Valentina, un padre y una hija que vienen a compartir su visión, anunció. En ese instante, la sala se transformó en un escenario donde la historia de ambos cobraría vida. Nicolás respiró hondo y se sintió fuerte, le hablaría no solo a los demás, sino también a sí mismo. Hoy no presento solo capacidades técnicas, sino algo más arraigado, el valor de la conexión. Mi historia, y la de Valentina, son una manifestación de cómo aprender y crecer, incluso frente a grandes retos. Las palabras fluyeron de su boca, cada sílaba tejía su historia de transformación. Valentina tomó un paso adelante y, con orgullo, compartió su opinión sobre cómo el proceso de aprendizaje en programación había sido no solo técnico, sino también emocional. La vida se presenta como un videojuego, describes, donde cada nivel tiene sus propias dificultades, pero podemos superarlos trabajando juntos. La voz de su hija llenó la sala, y por primera vez, él vio a Valentina como la sabia joven que crecía a su lado. La presentación fue un intercambio. Con cada respuesta que brindaron, Nicolás sentía que no solo estaba mostrando su potencial, sino que también estaba operando como un mentor y un alumno. Las preguntas fueron desafiantes, pero más que incomodarlo, lo impulsaron a profundizar en su crecimiento. Cuando el encuentro terminó, había una sensación palpable en el aire. Los miembros del equipo comenzaron a aplaudir, y el reconocimiento hacia ellos fue instantáneo. Sofía sonrió y se acercó, no solo has demostrado tu habilidad, Nicolás. Has abrazado cada parte de tu viaje, y eso es lo que realmente importa. Has hecho un gran trabajo. En ese momento, la validación que tanto había buscado le golpeó como una oleada de calor. A medida que salían de la oficina, Valentina lo miró con admiración. Papá, lo hiciste genial. Eres fantástico. Dijo, llenando a Nicolás de orgullo. En ese instante, sintió que había cruzado un umbral, no solo como un mecánico, sino como un líder, un mentor para la persona que más amaba. El camino no se detendría aquí, había mucho por aprender y construir, pero Nicolás sabía que había dado un primer paso firme hacia la creación de su nuevo destino. Entre sonrisas y abrazos, se prometieron seguir avanzando juntos, cada uno siendo un soporte vital para el otro. El futuro aún estaba por decidirse, y era emocionante. Nicolás se sintió más fuerte que nunca, no solo estaba listo para enfrentar nuevos retos, sino que también había encontrado en Valentina un par de manos para contribuir en este viaje compartido. Esto es solo el principio, pensó mientras caminaban hacia un horizonte lleno de posibilidades. En este momento, se dio cuenta de que su transformación había sido radical. No solo había aprendido a navegar por lo que una vez fueron sus miedos, también había descubierto que la verdadera fuerza residía en el amor y el apoyo mutuo. Nicolás había alcanzado un estado de confianza sólida y un lugar en el que ya no temía a lo desconocido, un resultado de su evolución individual en el que sintió que había conquistado sus limitaciones. El viaje apenas comenzaba y sabía que iría con Valentina de la mano, construyendo un legado de crecimiento y autoconfianza que se extendería mucho más allá de ellos. ¿Y tú, estás listo para embarcarte en tu propio viaje de superación?
Necesitan suscribirse ahora para no perderse las lecciones que vienen. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. La transformación comienza aquí.